Empezamos Parashat Vayera y en esa parashá quería compartir dos puntos que son realmente dos perspectivas un poquito macro de lo que pasa en esas parashot. Una es una vista de muy arriba, bird eye view, muy macro, sobre el progreso de la parashot desde Bereshit, Noach, Lech Lecha, Vayera. Y un otro va a ser entrando en Vayera en específico. Empezamos también con la primera, que es más general. Empezó con una consulta, una pregunta. ¿La Torá es más un cuento sobre Dios o es más un cuento sobre el ser humano? Sobre el ser humano. Yo digo sobre el ser humano. Vemos tres grupos de respuesta acá: de Dios, del ser humano, de Dios con el ser humano. ¿Son judíos ustedes? Y el ser humano y Dios. Cuatro. En realidad todos tienen razón, pero la pregunta misma invita a reflexionar. ¿Y por qué esa reflexión? Porque la tentación es de mirar al texto de la Torá como un texto que nos presenta a Dios, el creador del mundo y del universo, y sus poderes. Y lo más que vamos avanzando en el cuento de la Torá, lo más que vamos a darnos cuenta de su potencia, de sus poderes. No que eso no es presente en el texto, sino que hay una otra lectura del texto que nos indica un cuento totalmente otro y diferente. Y para eso le voy a presentar una cosa así. Parashat Bereshit, ¿quién es más poderoso? ¿Dios o el hombre? Dios. La Torá nos introduce a Dios como el creador del cielo y de la tierra y de todo el universo, de todas las criaturas del mundo. Él va a crear inclusive el ser humano y vamos a descubrir que Dios no es solamente el creador del universo y de cada vida, sino que también tiene deseos, tiene algunas voluntades que tenemos que cumplir. De ese árbol no comes, de ese sí, y pide que lo hacemos caso. Y si no lo hacemos caso, hay allí recompensa y castigo. Entonces hay la introducción del Midat Hadin en el mundo, la introducción del juicio divino en el mundo. Vemos que el hombre, el ser humano, no va a hacer caso a Dios, cada uno por su razón. El serpiente pretendió que la fruta es beneficiosa para el ser humano porque él va a lograr conocimiento. La mujer pensó que acaso no es tan mal porque parece una fruta muy atractiva y muy linda. Y el ser humano, el único protagonista del cuento que no tiene ninguna razón porque la comió, aparte de ser al final, porque mi esposa me la dio. Porque mi esposa me la dio. Él acusó a Dios y a su esposa. Es la esposa que tú me entregaste que me la dio. Bueno, pero la respuesta a ese cuento, ¿qué es? Hashem tomando control de la situación, castigando a cada carácter del cuento. Y vemos acá entonces que Hashem en la primera parashá de la Torá es todopoderoso y el ser humano cero poderoso. Y cuando él desvía un poquito del camino de Hashem, hoy va y voy. Lo manda afuera del Gan Eden, el hijo después va a matar a su hermano, intenta esconder su golpe, pero de Hashem no se puede esconder, y así sigue el cuento. Al final de la parashá vemos Dios de vuelta tomando en cuenta la creación suya, analizando, ¿mi creación es buena o no? Está pensando, me gusta el mundo que hice, me gusta el ser humano, y está evaluando si lo quiere guardar o no. Es mamash la introducción de Akadosh Baruj Hu, el Elión, el Todopoderoso. Viene Parashat Noach y aparece al inicio, que es la continuación de este narrativo. Hashem, Todopoderoso, decide que el mundo ya terminó su tiempo, va a destruir destrucción total y va a salvar y rescatar una semilla de cada criatura para poder reproducir después del diluvio. Dios Todopoderoso decide de resetear su creación y no hay nadie que se pueda enfrentar a él. Hay algunos seres humanos que piensan que es una broma. Ellos tienen poderes, que pueden enfrentarse a Dios. Dicen a Noah, eso no es verdad. No hay juegos. Cuando Hashem decidió, Be'etzem Hayom, en el mediodía frente a todos, Hashem puso a Noah en la tierra. El problema de la Parashat Noah es dónde va el cuento. Síguenme con ese pensamiento. Al final del cuento todos salen de la teba y el mundo empieza a repoplarse. Los animales se reproducen y la vida renace, empieza. Todo coopera, menos el ser humano. Aquí no quiere reproducir. Él no quiere tener hijos y él no quiere que sus hijos tengan hijos. Se opone a la reproducción. Él dice, pero necesito parte del juego. Dice, yo no quiero. Porque mis hijos también se van a corrompir y de vuelta va a destruir el mundo. El trauma de la destrucción del mundo era tan grande. La tristeza, el dolor de Noah saliendo de la tierra y viendo ese silencio absoluto en el cual hay un mundo sin vida. Imagínense, uno llega al mundo, mira hacia adelante en la mañana y parece como la luna. No hay nada. Es muy desolante, desolador. Y Noah no quiere reproducir. No, pero ahí sabes, va a ser bien. No, dice, yo no soy mejor que Adam Arishon, hecho de mano de Dios. Si su descendencia cayó tan bajo, mi descendencia, ¿dónde va a ir? ¿Sí? Por eso no quiero.
Y aquí por primera vez empieza un arm wrestle, un forcejeo entre el ser humano y Dios. Hashem tiene su plan a ejecutar y el ser humano se impide en el camino y bloquea el plan de Dios. Hashem hubiera podido decir, como un otro ser humano, no hay otro ser humano acá. Él es el único sobreviviente. Muy bien. No necesitan haber subido a nadie a la... Hashem hubiera podido decidir de borrar el mundo y reiniciarlo. Claro. Él no quiso. Él quiso que hay un seguimiento del mundo, pero un reseteo del mundo. Por eso dijo a Noah de sobrevivir y a su familia y a los animales. No quiso recrear los animales y recrear el ser humano. Quiero que ellos... Entonces, ¿qué pasa con ese forcejero? Lo que sucede es que Dios intenta para acá, intenta para allá, convencer a Noah. Noah está bien enfocado y al final es jaque mate. Hashem tiene que prometer a Noah que jamás lo va a hacer de vuelta. ¿Qué Noah va a dar en contraparte? Ninguna promesa que sus hijos no se van a corromper. Él sabe que eso no es posible. Entonces, Dios tiene que aceptar que el juicio que hizo la semana anterior, es decir, ya esa corrupción se borra de la tierra, ese procedimiento judicial no se puede repetir. Era un juicio malo, obviamente que no era el juicio de Dios, pero Noah, que no lo acepta, cambia el juicio divino por primera vez. ¿Qué vemos en esa parasha entonces? En Bereshit nadie se opone al juicio de Hashem. Hashem es el juez absoluto. En Noah aparece que Hashem empieza como, igual que Bereshit, todopoderoso, hace lo que quiere y nadie se puede oponer, pero al final hay una oposición al juicio divino y el ser humano interviene y influye el juicio divino. Tercera parasha viene Lech Lecha. En Lech Lecha nace esa relación con Abraham y vamos a llegar después de esa relación que crece, que se fortalece, etc. Vamos a llegar al tercer acto. Es la tercera vez que Dios tiene que juzgar a la humanidad. Había una paréntesis en la mitad con la Torre de Babilón, pero es una paréntesis. Llegamos al caso de Sodom. Dios dice que la corrupción de Sodom y Gomorra ya merece destrucción. Es entonces una repetición del cuento del Mabul. Y de vuelta a esa vez también Hashem va a escoger un sobreviviente que puede salir de ahí para seguir lo que se borró. Muy bien, la diferencia entre Sodoma y Gomorra y el Mabul es que él guarda su promesa con Noah porque no lo hace con la humanidad entera o con el mundo entero, lo hace local a esa ciudad. Pero igual como Noah, Lot va a sobrevivir. Pero ¿cuál es la diferencia mayor acá? En el caso de Noah viene al final del cuento para hacer la forcejera con Dios. Acá el cuento cambia. Antes de ir a destruir Sodoma y Gomorra, ¿qué hace? Hashem viene y dice, Amejase ani Abraham. Estoy escondiéndome de Abraham. No puedo ir a destruir Sodoma y Gomorra sin decirlo. Entonces Hashem consulta con Abraham antes de hacer el juicio divino. Los ángeles vienen y anuncian a Abraham que lo van a hacer un hijo. Es muy lindo. Y junto con eso lo anuncian que van a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Para qué mezclar estas dos noticias que son totalmente una feliz? Realmente una invitación a Abraham a juntarse al juicio de Dios. Y por eso cuando Hashem va a mandar los ángeles antes que ellos puedan actuar, Hashem necesita tener esa conversación con Abraham. Técnicamente Abraham no sabe nada hasta que Hashem revela su plan. Y es ahí que Abraham va a empezar a discutir el plan de Dios. Pero no como Noah al final, sino de antemano. ¿Y qué dice ahí? Simplemente, eso es justicia. Imagínate la vulnerabilidad de Dios. Por primera vez se va a exponer frente al ser humano diciendo, mira, te voy a decir lo que voy a hacer. Eso es mi pensamiento, eso es mi juicio. Y en vez de decir, wow, qué Dios grande, ¿qué dice Abraham? ¿Eso es justicia? Eso no es justo. Increíble. Entonces Hashem acepta el argumento. Dice, bueno, ¿qué piensas tú? ¿Acaso hay 50 tzadikim? Vamos a chequear. No hay tzadikim. 45 o 40 hace su debate y su mercadeo y su negociación. Al final Abraham no logra apoyar su caso y Hashem va a destruir. Pero Hashem va a destruir con el consentimiento de Abraham. No tiene más argumento contra ese juicio, entonces tiene que aceptar. Vemos que en ese cuento entonces el ser humano tiene mucho más fuerza que al inicio de la creación. ¿Entiendes la progresión del poder del ser humano? Al inicio Dios es todopoderoso, no consulta con nadie y hace lo que quiere. Poco a poco el ser humano se mezcla en el Tzedek Elyon, en el juicio divino, hasta el punto que ahorita Hashem tiene que consultar con Abraham Avinu para hacer su juicio. Y hasta que el tzadik acepta, Hashem no lo puede hacer. El cuento de la Torah en esa perspectiva que es, no es solamente un cuento sobre la grandeza de Dios. Es obvio que Hashem está grande. Pero la Torah también quiere enseñar al ser humano la grandeza del ser humano. La Torah quiere decir al judío, el mundo alrededor de ti no está hecho aislado de ti. Dios controlando el mundo no es aislado de tu persona. Eres parte de la creación, eres parte del cuento y como parte del cuento
puedes contribuir en el libro de la historia. Puede cambiar el camino del cuento. ¿Acaso puede salvar a Sodoma y Gomorra? ¿Acaso no? Pero tiene un chance. Y siempre tiene un chance. Y no hay nadie que puede decir, pero Akadosh Baruj Hu está todo perfecto. Él hace todo bien, ¿para qué voy a mezclarme? ¿Para qué voy a involucrarme a ponerme adentro? No. Si Hashem invita a Abraham al juicio, es porque Hashem quiere que nosotros nos involucramos. Al final, ¿él cambió el juicio? No cambió el juicio. Hashem destruyó a Sodoma y Gomorra, pero Abraham era parte del juicio. Muy bien, Abraham, y en la Torah desde el inicio, tomamos un protagonista representando el ser humano. Ahora bien, entendemos claramente que el ser humano en su perversión no logró hacer el ser humano ideal como la Torah la expectativa de la Torah, pero la Torah nos enseña el ser humano en su forma óptima, ideal. Y ahí podemos saber hasta dónde ir. Obviamente Lot tiene una otra actitud frente al juicio de Hashem. Obviamente los de Sodom tienen otra actitud también, pero no es la actitud de los malvados que buscamos, la actitud de Abraham Avinu, del ser humano ideal, óptimo. Y a él la Torah nos enseña a inspirarnos. Entonces, realmente lo que quiero decir es que si miramos la progresión de las parashiot en Bereshit, más que la progresión del poder de Akadosh Baruj Hu, vemos la progresión del poder del ser humano, que Hashem invita a cooperar con él en la creación. Ahorita, ¿qué sale de esto? Sale que el ser humano tiene el derecho de cuestionar el orden del mundo, en vez de aceptar el mundo tal cual. Eso no parece un poquito falta de emuná, falta de fe. Porque su morales, ¿está bien? Su morales le indica que debería ser de otra manera. Se indigna contra de la injusticia. Espérate, ¿cómo puedes indignarte de la injusticia? No hay injusticia. Si Dios es todopoderoso, controla todo el mundo de la creación, no hay injusticia en el mundo. ¿De qué uno se indigna? Es fascinante como reflexión. ¿Sabe por qué es fascinante? Porque aparece tan bello, lleno de emuná, de fe y de buena voluntad, pero realmente eso era la filosofía de Sodom. Eso era la filosofía de Sodom. Ahora voy. Llegamos a Sodom. Pero antes de llegar a Sodom, vamos a ir atrás un poquito. El cuento nuestro en la parasha empieza cuando, ¿a qué hora del día? ¿Se recuerda a qué hora del día empieza el cuento? Al mediodía. El sol está pegando fuertísimo. ¿Qué acabó de pasar en la Torah? Brit Milá. Abraham hizo la Brit Milá. ¿Y por qué Abraham hizo la Brit Milá? Para poder dar nacimiento a Yitzhak. Abraham sabemos que él es Chesed, la bondad. Yitzhak es Geburá, el juicio, la severidad. Entonces, la parashá de Lech Lecha es una parashá abrahámica. La parashá de Vayera va a ser una parashá más yitzhaika. Empieza con la milá que permite el nacimiento de Yitzhak y se concluye con la Akedat Yitzhak. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la parashá de Vayera es una introducción de la Geburá en el juego. Empieza a lo máximo del sol. El calor está pegando fuerte. El tema es que Abraham es un ser humano muy idealista. Y como un ser humano muy idealista, le va a costar muchísimo de aceptar que su seguimiento, su seguidor, pero el seguimiento de su enseñanza, de su continuidad, la idea que su continuidad va a ser incorporado en su opuesto, le va a costar mucho. Que al final su progenitura elegida, Yitzhak, por Dios, va a ser Geburá cuando él es Chesed. Por un padre idealista le cuesta mucho de aceptar el contraste totalmente, diametralmente opuesto a él en su hijo. Sí, Chesed y Geburá. Entonces, y vamos a ver que ese contraste lo van a acompañar hasta el final. Miren bien, cuando llega a Sodom, ¿qué vemos? Dijimos, Abraham está invitado al juicio. ¿Y qué dice Abraham a Dios? Cuando Hashem dice a Abraham, eso es lo que quiero hacer con Sodom, ¿qué? Tiene que escoger. Así Abraham dice a Dios, tiene que escoger. Si es el din que quieres, no hay mundo. Porque no podemos sobrevivir bajo del juicio divino. Y si es el mundo que quieres, que no hayas din, no podemos convivir juntos. Es una frase fascinante porque Abraham rechaza la idea misma del din. Para él, para Abraham, el din no cuadra en su ADN. Tiene su conversación con Hashem, su negociación y al final lo que pasa. Pero, ¿qué pasa de Sodom? Lot sobrevive. Igual que en el cuento de Noah. Alguien sobrevive del diluvio. Y vemos que Lot y su familia, sus hijas, entendieron que era igual que el diluvio y por eso pensaron que eran los únicos sobrevivientes del mundo. Y de ahí sale el cuento del incesto entre Lot y sus hijas, que tenía 2 noches seguidas una relación con sus hijas. De esa relación, ¿quién van a ser? 2 naciones, Amón y Moab. ¿Por qué ese cuento es tan importante? Porque de ahí van a ser el Mashiach.
Moabit, Ruth a Moabía, que es la ancestra de David Amelech, que es el padre de Mashiach. Entonces, qué raro ese cuento del lugar peor del mundo, que al final la gente tiene que destruir, y un sobreviviente que sigue la perversión a lo máximo, y que al final que sale de ahí, nacimiento de Mashiach. Algo totalmente raro. ¿Por qué Mashiach tiene que venir de ahí? Para eso llegamos a Sdom. Había algo en Sdom que era bueno. Sdom era una ciudad muy idealista. Tenía un ideal, pero es fascinante como a veces las buenas ideas y las lindas ideas te llevan al infierno. Dicen, el paso del infierno está lleno de buenas intenciones. Es increíble como hoy en día vemos lindas palabras y por ideas nobles están destruyendo. Entonces vemos ¿qué era el ideal de Sodom y Gomorra? Tenían el ideal que el mundo está perfecto. No hay nada de cambiar, nada de corregir, porque la justicia divina es perfecta. Por eso prohibieron de dar la tzedakah, prohibieron el ayudo al prójimo. ¿Cuándo uno tiene que ayudar a un prójimo? Cuando estás indignado de su necesidad. Él está en necesidad, tenemos que ayudarlo, tenemos que cambiar su situación. Tengo empatía de su dolor. ¿Por qué tengo que tener empatía de su dolor si todo está perfecto? Pero a él le falta comida. Si Hashem lo hizo así, tenemos que dejarlo. No es solamente normal. Es que si uno lo va a ayudar, vas a pecar. Es un pecador frente de la justicia de Dios. Intentas de cambiar el din de Hashem acá. Entiende cómo a veces con palabras lindas de justicia y de fe lleva uno a la crueldad absoluta. Eso es el ideal de Sdom. No aceptamos invitados. ¿Por qué? Porque cada uno es donde tiene que ir, que ser. Es fascinante esa idea. Entonces, el mundo que no necesita tikkun es un mundo de Mashiach, es un mundo perfecto. La idea que el Sodom da nacimiento a Mashiach es porque tenían una semilla ahí en su ideal de un mundo absolutamente perfecto, solamente que uno no era el momento, dos no era la manera, porque el mundo no era perfecto. Pero es la razón por la cual de ahí nace Moab. Ahorita bien, había otra, ¿saben una palabra? No sé si en español se dice así. En francés, en inglés también se dice así. Sodomizar. ¿Por qué es esa palabra? Porque viene de esa ciudad. ¿Por qué ellos se cayeron en la homosexualidad? Porque pensaron dos cosas. Uno, no hace falta dar nacimiento. No falta nada. El mundo está así perfecto. Y segundo argumento era, ¿por qué limitar ese acto a la reproducción? ¿Por qué no podemos hacerlo sin ningún otro fin de placer puro? Y eso era una ciudad que no tenía hijos. ¿Suena familiar con algunas sociedades hoy en día? Muy bien. Había una foto en el G7, en la reunión de los países potentes. Había una reunión ahí, una foto de algunos líderes de países europeos junto con el de Canadá. En total ellos representaban como 300 millones de habitantes, puede ser un poquito menos. Ninguno de ellos tenía un hijo. Ninguno de ellos tenía un hijo. Era una foto así que hizo mucho buzz. ¿Por qué? Porque el mundo en su ideal ya todo está bien. ¿Para qué? ¿Para qué? Que los africanos tienen hijos, que los inmigrantes tienen hijos, que los demás se cansan con los... La vida está perfecta. Me voy en el fin de semana a escribir mis libros, tengo un panel para hablar, que no hace falta nada. Pero ¿quién va a seguir después? Yo no tengo que preocuparme después. Acá estoy perfecto. Entonces, ¿qué hace Abraham en ese momento? Sale de la zona y va por Grar. ¿Dónde es Grar? Es al lado de Gush Katif hoy en día. ¿Okay? Es en la ruta entre Mitzrayim y Constantinopla, Anatolia, en Siria. Es en la ruta Anatolia, es en Turquía arriba. Es en la ruta entre África y Europa. Por eso Israel fue siempre tan importante, porque para poder conquistar, pasar de un continente al otro, tiene que esa ruta. Él se mete ahí, ¿y por qué se mete ahí? Bueno, porque primeramente Lot tiene mala reputación, quiere alejarse de él, pero también ya dice, voy a reiniciar una tentativa en una otra zona de trabajo universal para ver todos los viajadores y impactarlos con la Emunah Bashem. ¿Y qué pasa ahí de vuelta? Lo que pasó con Paró. Capturan a su esposa y hasta que Abimelech se va a enfermar y hasta que va a rescatar a su esposa. Es una repetición del cuento, ¿correcto? Él dice, es mi hermana, no la toman. Hay una diferencia mayor entre el cuento de la capturación de la captura de Sara en Egipto y la captura de Sara en Israel. ¿Cuál es la diferencia? Es que en Egipto Abraham no tenía que hacer absolutamente nada. No intervino. Hashem hizo todo. Lo que no es el caso en Abimelech, cuando Abimelech, bueno, se va a enfermar, pero Abimelech va a quejarse con
Abraham dice, ¿por qué me mentiste? ¿Por qué me dijiste que eres su hermana? Y por primera vez, Abraham va a tener que, contra su voluntad, juzgar. Recuerda el cuento antes del Din, Gesed, Din. Abraham ahorita está forzado en una posición de juez. ¿Por qué de juez? Porque ahorita me acusan. Necesito decirlo porque, ¿y qué dice? Que no hay temor del cielo en ese lugar. Diciendo, si hubiera dicho que eso era mi esposa, me hubiera matado. Entonces, ya no puedo ser ausente, dejar a Dios hacer todo. El idealismo ya tiene su límite. No puede ser idealista absoluto. En Egipto salió de ahí con una fortuna, todo bien, chévere. O sea, no pasó nada. Acá ya él tiene, y más que esto. En Egipto, él no hizo nada para ayudar a Paró. Hashem se encargó de todo. Todo fue hecho de arriba. Acá él tiene que rezar por Abimelech. Ya está activamente participando del cuento. Pero fíjense, ¿cómo dice rezar en hebreo? Lehitpalel. ¿Sabe que hay una otra palabra que muy parecido a lehitpalel? Se llama plilim. ¿Conoce esa palabra plilim? Era en la noticia durante años sobre nuestro querido primer ministro Ne'esham beplilim. Está acusado en plilim, plilim significa criminal. Plilim es el juicio criminal, es la justicia. Vahitpalel realmente se puso en el juicio, analizando y extirpando a Abimelech de su criminalidad para poder deshacer esta situación. Abraham tenía que ensuciar su mano. Ya se acerca un poquito, el idealismo está un poquito fragmentado. De ahí, ¿qué va a pasar? Justo después de esa captura, el nacimiento de Yitzhak. Y hay que se ríen diciendo Abimelech es el padre, por eso Yitzhak tenía la cara de Abraham clarito, para que no... En realidad la Torah nos indica que Abimelech no pudo suyar a Sarah, no pudo tocar. Nacimiento de Yitzhak. Cuando llega el momento, hacen una seuda grande para agradecer a Hashem. ¿Y qué pasa en esa seuda? En esa fiesta lo que pasa es que Ishmael está riéndose. Ishmael metzajek, y a Sarah no le conviene para nada que Ishmael está riéndose. ¿Qué hace entonces? Pide de echarlo para afuera, de mandarlo afuera de la casa, expulsarlo de la casa, él y su mamá. Una consulta, y al final Hashem va de acuerdo con ella. Una consulta, ¿cómo se llama el hijo de Sarah? Yitzhak. Está todo sobre la risa. Están haciendo una fiesta del nacimiento del niño que da risa. Ishmael se está riendo, ¿por qué es un problema? ¿Por qué molesta tanto a Sarah? Déjalo reír. Todos se reían de Yitzhak. Algunos diciendo él viene de Abimelech, algunos diciendo que Sara tan vieja y dio la luz, que risa, que locura. Cada uno tenía su razón de burlarse, de reírse, de alegrarse, uno a la buena, uno a la mala, pero todos se reían ahí. ¿Qué es el tan gran problema que Ishmael se ría? Y era esa diferencia. Yitzhak significa reirá en el futuro. La diferencia es muy, muy simple. Uno ahorita no se ríe, porque el mundo es todavía imperfecto y tenemos que trabajarlo. Hay mucho labor hasta que vamos a poder reír. ¿Cuándo Yitzhak y su descendencia van a poder reír de verdad? Cuando Mashiach viene. Az es Aleph, Zain, 1 y 7 son Het, 8 es el número de Mashiach. Cuando Mashiach viene, Ishmael está, que tenía también esa idea del mundo perfecto, que no falta tikkun, eso es la diferencia. Y si va a ver, desde ese acto, hay una similitud, casi una duplicidad del cuento entre Ishmael y Yitzhak. Ishmael sale de la casa, llega en el desierto con su mamá, casi va a morir de sed, ¿cierto? Y ahí la mamá lo deja para no verlo, y al final él llora a Hashem, y Hashem lo indica un pozo, un agua, una fuente de agua, y se salva, y después de esa salvación, él se va a casar con una mujer de Egipto. ¿Sí? ¿Es el cuento? Y tenía una bendición. Yitzhak, ¿qué va a pasar con él? Yitzhak va a tener la Keidat Yitzhak, casi va a morir, Hashem lo salva, y se va a poder casar con Rivka. ¿Dan cuenta que Ishmael y Yitzhak tienen el mismo cuento en paralelo? ¿Entendiste lo que dije? Mira la secuencia de los eventos. Ishmael casi se muere, Hashem lo salva y ahorita se puede casar. Se casa con una mujer de Egipto. Yitzhak casi se muere, la que era Yitzhak, Hashem lo salva y ahorita se puede casar con Rivka. Tienen una vida casi sin paralela, cada uno en su dirección, pero siempre con algunas diferencias. Ishmael casi muere, pero por casualidad. Acabó el agua en el desierto. Yitzhak casi se muere porque Hashem pidió de ir a sacrificarlo. A Ishmael un ángel viene para salvarlo. A Yitzhak, Dios en persona viene para salvarlo. Y al final, ¿qué va a pasar? Ishmael va a casarse bajando a Egipto. Yitzhak va a casarse subiendo donde Rivka. Muy alto. El último punto que quiero mencionar es el final del cuento de nuestra parasha. Nuestra parasha concluye con Akedat Yitzhak. Dice en la Akedat Yitzhak, Hashem desafió a Abraham. ¿Sí? Puso el desafío a Abraham, pidiéndolo de sacrificar a su hijo. Una consulta. ¿Por qué la Torah no dijo que Hashem desafió a Yitzhak también? Porque Yitzhak tenía 37 años. Estamos
todos de acuerdo que Isaac tenía que corroborar, de aceptar y cooperar. Entonces Abraham de 137 no podía ganar de fuerza a su hijo. Isaac tenía que cooperar con su padre y sabía lo que estaba pasando, porque hay esa conversación en la cual Isaac dice: papi, yo veo el cuchillo, yo veo la madera. ¿Dónde está el chivo? ¿Dónde está el corbán? Y Abraham dice: Dios no va a enseñar el corbán, mi hijo. Y Isaac entiende, igual camina junto. La pregunta es: ¿por qué la Torah no dijo que Hashem desafió al menos también a Isaac? Muy bien, tocaste en el 1000. Obviamente que hay un desafío para Abraham superior, pero Isaac también. Y la respuesta realmente es en esa dirección. Yitzhak, es Geburah, justicia, es tan fuerte que el concepto, la mentalidad de Geburah es: si cuesta, yo estoy listo a pagar el precio. ¿Cuál es el precio de lo que recibí? Él recibió la vida de Dios. Él debe su vida a Dios. Para él es justicia absoluta. Hashem me pide mi vida, es lo que él me entregó, lo pago en cash. No hay problema con eso. Abraham, que es Gesed, él tiene un problema. Que me entregas, por supuesto, es Gesed. Que me toma lo que me entregaste. No puedes, ya me lo entregaste, me hice un regalo, no lo puedo sacar. Entonces el nisayón es realmente por Abraham, porque eso va totalmente contra de su mentalidad, de su naturaleza. Pero ¿qué vemos ahí? Vemos que Abraham acepta el desafío. Y cuando Abraham va a ser listo de sacrificar a su hijo, de ir en contra de su naturaleza de Gesed, por fin aceptando el din de Dios, y Hashem dice: ya no, párate, no hace falta más. ¿Por qué no hace falta más? Porque ya tú lograste aceptar el din. Ya que tú pudiste aceptar el din, la transición entre tú y Yitzhak puede funcionar. Y de ahí tenemos dos opuestos balanceados. Y de esos dos opuestos balanceados puede nacer el hijo que Yitzhak va a traer al mundo. Jacob es Israel, porque de ahí puede nacer el pueblo judío, que es la integración de todas las fuerzas en su juicio, la bondad, la severidad y la misericordia. Y Titen Emet le Jacob, que en Israel tiene, la verdad, es la inclusión de esos dos opuestos. De ahí nace el pueblo de Israel. Por eso vemos que desde el inicio de la parashá nace el conflicto de Abraham con el din, y al final de la parashá por fin cierran el cuento Abraham aceptando la cooperación con el din.